Gracias por permitirnos reunirnos en tu nombre, estar dispuestos y prestos a recibir tu instrucción, tu palabra. Rogamos para que estés fluyendo con tu Espíritu Santo, con tu instrucción y que nos puedas dar entendimiento, dar luz y dar gracia para poder transmitir lo que hoy tenés para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, buenas noches a todos, a los que no había saludado todavía. Vamos a ir completando este asunto de los rudimentos. Antes de ir con este último, le pido a quien tiene activo su micrófono que lo mutee y lo active cuando sea necesario. Siento ruidos de movimiento, andan con el teléfono dando vueltas. Antes de ir al asunto de hoy, al juicio eterno, quería consultar si a alguien le quedó alguna duda, algún planteo respecto a la resurrección de muertos que hablamos la semana pasada. A algunos en el transcurso de los días siguientes me hicieron algunos planteos que traté de responderlos puntualmente respecto a los que duermen, los que ya murieron. Es una de las dudas que surgió. Quería ver si había quedado, si alguien tenía dudas, algo que puedan aportar o soltar en común para todos. Si no, vamos de lleno a juicio eterno. De los presentes, todo comprendido, excelente. De los virtuales, silencio absoluto. Todo aclarado ya. Bien, todo aclarado. Por ahí, bueno, no importa, iba a hacer algún comentario, pero si ya quedó todo aclarado. Bueno, ya que insisten. No, porque a algunos se lo hice y a medida que me hicieron este planteo, es como que fui viéndolo de una manera, creo yo, más simple de comprenderlo, más difícil para nuestro entendimiento, para nuestra limitación mental, pero más simple de explicar el concepto. Cuando algunos me plantearon que los que ya murieron, realmente, ¿dónde están? Porque creo que en base a la palabra, a la Escritura, nos quedó claro que, dice Salomón en Eclesiastés, nada saben, nada sienten. Entonces decir, bueno, pero ¿dónde están? Nos están esperando, aunque no sepan nada, no sientan nada, están esperando que nosotros lleguemos al día final para resucitar. Nosotros los esperamos a ellos. ¿Cómo es la historia? Bueno, yo entendí que depende el punto de vista, es que tendríamos que definir. Para nuestro punto de vista temporal, los que murieron están dormidos. Nada saben, nada sienten. Ahí en stand-by, digamos, en espera. Pero en realidad, ¿qué es más real? ¿Lo temporal o lo eterno? Según lo que hemos aprendido, no lo que nuestra mente dice. Lo eterno es más real que lo temporal. Entonces, si lo eterno es más real, los que duermen, al momento que cerraban los ojos dentro del espacio y tiempo, estaban abriéndolos en la eternidad. Entonces uno puede mirarlo así, de decir, nos están esperando a nosotros, o a que muramos, o a que llegue el día del juicio, el día final. Tampoco, porque en la eternidad todo ha sido consumado. Y este es el punto en que yo llegaba como conclusión para que nos sirva a nosotros de consuelo, decir, bueno, ¿cómo nos consolamos de los que ya murieron? Nosotros, para el punto de vista eterno, ya todo ha sido consumado, entonces nosotros ya estamos allá. A nosotros nos queda un camino por recorrer, pero desde la eternidad todo ha sido consumado. Entonces no están esperando nada, para ellos ya todo sucedió. ¿Se entiende? Eso fue un poco lo que yo concluí tratando de analizar y responder al planteo de, al final, ¿cuál es? ¿En dónde están?
Están en la eternidad. Y nosotros somos los que estamos caminando todavía. Bien. Versículo base. Muy bien, Hebreos 6, del 1 al 3. Por tanto, dejando los principios elementales de la palabra de Cristo, avancemos a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Sobre esto hemos desarrollado estas 7 clases con las que concluimos hoy, que iniciamos la primera hablando netamente de la salvación, porque estos 6 rudimentos que desarrollamos son el proceso hacia la salvación. En el mismo sentido que hemos hablado la semana pasada de resurrección de muertos, sobre este último rudimento, el de juicio eterno, tenemos que hacer la consideración que hicimos el otro día. Queremos verlo o analizar el aspecto doctrinal, pero no podemos dejar de lado el aspecto escatológico. Como hablamos el otro día de la resurrección de muertos, tiene los 2 puntos de vista. El doctrinal, que está referido a la vida cotidiana y a la vida viviendo biológicamente, en el que tenemos que vivir como resucitados. Pero no podemos dejar de lado que la Biblia habla claramente de una resurrección en un cuerpo glorificado y que es una cuestión escatológica, es decir, futurista de cuando el tiempo se acabe. Sobre el juicio eterno tenemos los 2 aspectos también a desarrollar y por más que nuestro punto de vista en cuanto a rudimentos deba ser enfocado a lo doctrinal, lo veremos claramente cuando concluyamos al término de la clase de hoy, pero queremos mencionar también el asunto escatológico, que nos va a ayudar al menos podemos encontrar, buscando en la red y en los distintos predicadores, maestros, oradores, profetas, estudiosos, teólogos, etcétera, muchos puntos de vista, muchas interpretaciones que ordenan los sucesos del fin de los tiempos. Es muy complejo ordenarlo con claridad, pero al menos yo lo que hice tratando de leer muchas opiniones y básicamente de leer la Biblia, a mi entendimiento, lo básico y específico traté de ordenarlo un poquito para que tengan un punto de vista más en el cual basarse. Cuando leemos en hebreo juicio eterno, en este versículo encontramos 2 términos que se utilizan para definir esta frase en el griego, krima aionios. Krimas significa decisión, juicio, juzgar, gobernar. Aionios es eterno, perpetuo. Esas son las palabras que nos dan lugar a esta expresión. En Apocalipsis 20, 11 y 12 leemos: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Juan 12, del 47 al 48. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Juan 5, 22. Porque ni aun el Padre juzgó a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. 3 versos como para iniciar, que nos hablan en referencia a un juicio, en el que se va a determinar el paso a la eternidad de los hombres que hayan vivido sobre la tierra. Entonces, viendo ya de arranque estos 3 versos y de las mismas palabras de Jesús incluso,
no podemos dejar de lado de que va a existir un momento de juicio. Si bien en lo que leímos no se detalla la misma expresión de juicio eterno que leímos en Hebreos, se hace referencia a esa idea, se hace referencia a que de alguna manera Dios va a permitir una forma de determinar conforme a las obras de los que han vivido a dónde van a ir, al cielo o al infierno, hablando en criollo, bien claro. ¿Te puedes sentar acá? Así no giro tanto. Gracias, muy amable. Entonces vamos a tratar de desarrollar primero el aspecto escatológico. En cuanto al juicio en sí mismo, al día final, al momento, va a ser en la eternidad, pero va a ser un momento, no tenemos palabra para definirlo, pero tenemos que mencionarlo así, al momento del juicio eterno conforme a la Escritura, no podemos negar que está descrito de manera muy específica. Vamos a leer mucho, como venimos haciendo últimamente. 2 Corintios 5:10. Un día tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Ahí ya Pablo está determinando el momento. Un día. Y seremos juzgados. Cada uno recibirá lo que merezca por las buenas o las malas cosas que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Segunda carta de Pedro 2:4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los dejó encadenados en prisiones de oscuridad hasta el día del juicio. Judas, verso 6. Y a los ángeles que abandonaron el lugar de autoridad que Dios les había dado, ahora Dios los mantiene encadenados en prisiones de oscuridad en espera del gran día del juicio. En estos versos encontramos la referencia directa al gran día. Entonces no podemos dejarlo de lado. Yo, por ejemplo, ¿por qué hago tanto hincapié en esto? Porque el primer predicador que escuché enseñando acerca de esto, que me dio base para desarrollarlo, dejaba de lado el suceso, el acontecimiento del día del juicio y lo enfocaba más al juicio cotidiano y diario que llevamos a cabo los seres humanos. Entonces esto me motivó a estudiar, a indagar un poco más debe ser que me tengo que sacar la idea que tenemos de ese gran tribunal celestial. Y si bien sí, debemos quitarnos la idea del gran tribunal celestial, pero definitivamente la Biblia habla claramente de este día. A lo largo de la Escritura encontramos que se habla de muchos juicios. Cuando uno va leyendo la Biblia encontramos juicios a las naciones, juicios a las ciudades, juicios a la casa de Dios, juicio a la casa de Israel, juicio a personas incluso. Y desde el primer momento, desde el pecado de Adán y Eva, el hecho de que Dios los haya expulsado del huerto ya fue un juicio. Los expulsó del huerto y puso los querubines con las espadas flameantes en la entrada para que no pudieran acceder. Claramente eso es un juicio, una sentencia. Por causa del pecado se perdieron de estar en este paraíso. Entonces, desde el principio vemos cómo Dios se va moviendo mediante juicios. Vamos a desarrollar entonces el primer juicio. En lo escatológico, en lo del futuro, son dos juicios específicamente los que tenemos que atender. El primer juicio es el tribunal de Cristo. 2 Corintios 5:10, que lo leímos recién, pero vamos de vuelta. Un día tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo y seremos juzgados. Mateo 3:12 y Lucas 3:17, Jesús dice, Él, hablando de sí mismo, del Señor en el día final, está listo para separar la paja del trigo, quemará la paja en un fuego que nunca se apaga y guardará el trigo en su granero. Obviamente el trigo son aquellos que hayan creído, la paja son aquellos que hayan rechazado a Jesucristo. Este juicio no es el juicio del final de los tiempos. Acá empezamos a ordenar.
sino que va a ser el juicio que se ejecute cuando Jesús venga por su iglesia, tratando de ordenar una idea. Se va a levantar un falso profeta que, a mi criterio personal, ya está en una posición de autoridad desde hace algunos años en el mundo. No voy a mencionar cuál sería mi percepción, pero para mí el falso profeta, el que prepara el camino, el que es la imitación de Juan el Bautista, ya está. Puedo estar completamente equivocado y tal vez falten cientos de años. Solo Dios sabe el día y la hora. Pero primero va a venir el falso profeta que preparará el camino para el anticristo. El anticristo va a venir a hacerse amar por prácticamente todo el mundo, salvo los que creímos en Jesucristo, que tendremos que darnos cuenta y reconocer que este es un falso Cristo, y se llevará a cabo de una u otra manera lo de la famosa marca de la bestia, que yo dudo de que sea un sello literal con el 666 en la frente o en la mano. No creo que sea de esa forma, pero de alguna manera se va a dar un gobierno de orden mundial para que este falso Cristo, este anticristo, tenga una autoridad en toda la tierra. En ese momento va a comenzar lo que es la tribulación. El anticristo va a reinar por un periodo de 7 años. Dice 3 tiempos y medios más 3 tiempos y medios, dice Apocalipsis. No está claro, pero se entiende que antes de la tribulación la iglesia va a ser arrebatada. ¿Vieron esas películas donde la gente se desvanece o desaparece o queda muerto así tieso con los ojos blancos porque su alma fue trasladada? Bueno, quién sabe cómo se dará eso, pero yo interpreto personalmente que va a ser antes de la primera parte de la tribulación, porque la iglesia no va a sufrir, no va a pasar la tribulación. Entonces, Cristo viene en ese momento, lleva a su iglesia, resucitan los muertos que creyeron para ir con el Señor. Este vendría a ser el primer juicio, el del tribunal de Cristo. Vamos a seguir leyendo para ir sosteniendo esto que decimos. Mateo 13. El enemigo que sembró la mala hierba entre el trigo es el diablo. La siega, la cosecha, es el fin del mundo. Los cosechadores son los ángeles. De la misma manera, separo ahí, para no leer tanto, vieron que en Apocalipsis dice que al sonar de la trompeta, el Hijo de Dios vendrá por su iglesia y descenderá con los ángeles entre las nubes para levantarla. Entonces, los segadores son los ángeles. De la misma manera que los segadores separan el trigo de la mala hierba y queman esta, en el fin del mundo enviaré a mis ángeles a arrancar del reino a los que tientan a los demás y a los que hacen el mal. Y una vez arrancados irán a parar al fuego y allí será el llorar y el crujir de dientes. Apocalipsis 20, del 1 al 7. Vi a un ángel que descendía del cielo teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello encima de él para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos los 1000 años. Después de estas cosas es necesario que él sea desatado por un poco de tiempo. Sigamos con la otra pantalla porque es extenso. Y vi tronos y se sentaron en ellos y les fue concedido juzgar. Vi también las almas de los muertos por causa del testimonio de Jesús y por causa de la palabra de Dios, los cuales no habían adorado a la bestia ni a su imagen ni habían recibido la marca en la frente ni en su mano, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección.
Pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bien. Si bien estos párrafos se hacen bastante complejos de analizar, al menos a aquel que los haya leído, sé que en esta casa muchas veces han dicho que les da miedo leer el Apocalipsis, y eso es por falta de conocimiento, por ignorancia, porque cuando lo leemos con entendimiento, para los hijos de Dios el Apocalipsis es el libro más hermoso que podemos tener, porque es el que nos llena de esperanza y de seguridad de dónde vamos a estar cuando partamos de aquí. Se nos hace difícil de analizar porque no hay un parámetro preciso de los tiempos en que Juan ve las distintas escenas que va describiendo, y solo hay referencia de un milenio, el cual tenemos que tomarlo de manera literal para nuestro tiempo, pero, o sea, un milenio, 1000 años, conociendo que la palabra indica que 1000 años del hombre son un día para Dios, podríamos explicar, interpretando eso, que una vez que los muertos en Cristo estén resucitados, morando con Él, en la tierra pasará un milenio del reinado de Cristo, pero para quienes estén con Él será como un día. ¿Me van siguiendo? Y de esa forma llegarán al segundo juicio, que es el juicio eterno. Pero no obstante, nos queda una duda, nos genera una duda el hecho de saber que una vez que seamos arrebatados, vamos a ir a morar a la ciudad santa, a la ciudad amada. ¿Dónde estará esa ciudad amada? Si en un ámbito espiritual o en un ámbito terrenal, no lo sabemos. Si es en un ámbito espiritual, un día serán como 1000 años del hombre. Y si es en un ámbito terrenal, pues pasarán 1000 años contados con reloj. Entonces nos queda eso como misterio. El punto es que Cristo viene a rescatarnos antes de la tribulación. ¿Se lleva antes o a la mitad? ¿O es al principio o es a la mitad? Después de los 3 años y medio comienza la gran tribulación, que va a ser lo peor de la historia de la tierra. La iglesia no va a estar con seguridad en ese tiempo, y al final de esos 7 años sucede esto que leemos, cuando el diablo va a ser juzgado, atado, encerrado por 1000 años. Sobre la tierra, esos 1000 años no va a haber maldad, no va a haber mal, porque el diablo va a estar encarcelado. Quienes van a reinar son aquellos que estemos con Cristo. Entonces dice sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él esos 1000 años. Sí. Cuando Satanás vuelva a reinar, ¿quiénes van a estar acá? Bien, buena pregunta. Tratemos de ordenarlo así: tribulación y primer juicio, el juicio del gran trono blanco, donde se juzga al diablo, no a los hombres. Se juzga al diablo. Los que han creído resucitan, los muertos que creyeron resucitan con Cristo, los vivos son transformados. Si se corta el micrófono, avísenme, porque me parece que hizo un entrecorte. Entonces todos los que creemos empezamos a reinar con Él durante esos 1000 años. Los que queden, que van a ser los vivos, que no creen, más los que sigan naciendo, no van a tener maldad, porque el diablo va a estar atado, y van a tener la posibilidad de creer. Durante 1000 años continuará la historia dándole la posibilidad a esas personas de que crean. Al cabo de los 1000 años, el diablo va a ser liberado por un poco de tiempo. No especifica cuánto la palabra, pero dice por un poco de tiempo, y después de esto
el juicio eterno, donde ahí van a resucitar todos los que murieron, que no creyeron, para ser sentenciados mediante ese juicio, obviamente, al infierno, donde irá definitivamente el diablo y los ángeles que lo siguieron. ¿Bien? ¿Me van siguiendo en el ordenamiento de los sucesos? Tengo una duda. Sí. Entonces, en el momento en que se produce, digamos, el primer juicio, los vivos que creyeron son transformados. Sí. Los vivos que no creyeron quedan en la tierra. Se quedan para la gran tribulación. ¿Cómo puede ser que, cómo se erradica la maldad? Ahí Satanás se va, queda encadenado. ¿Cómo se erradica la maldad que hay en esos vivos que no creyeron? Yo esperaba que nadie preguntara algo tan complicado. Cuando yo lo escribía y lo leía, traté de entender esto y no encontré respuesta. Entender, decir, bueno, a ver, si no va a haber maldad, porque el diablo va a estar encerrado en prisiones, por tanto no va a poder estar en la tierra. ¿Cómo van a ser esos 1000 años en la tierra? No hay, o no encontré a alguien que lo haya respondido y no encontré una respuesta clara en la Escritura. Interpretación personal, no va a haber maldad, no va a haber... Bueno, bien, no a importa, eso iba a ir, no me gracias, me lo acuerdo. ordenaste. Venimos con la maldad, o sea, no va a estar el diablo metiendo la cola. Pero el propio pecado del ser humano es lo que le va a mantener cometiendo pecados, siendo incrédulo, rechazando a Dios. Pero, no sé, si me ocurre, tal vez no haya asesinatos, que es un acto netamente de maldad. Porque el que asesina, a mi criterio, realmente es porque tiene dentro un espíritu inmundo de maldad, un demonio que lo lleva a hacer semejante atrocidad. Entonces, tal vez durante esos 1000 años no haya la maldad que hoy vemos en la tierra, pero va a seguir existiendo la incredulidad, que es parte de la naturaleza de pecado heredada de Adán. Y ahí es donde va a haber gente que va a comenzar a creer. Hay una película, por ejemplo, que me pareció muy interesante. Es fuerte la película, El Rapto se llama. Es muy fuerte en cuanto a escena, está muy buena, me pareció de las que he visto así, de esa historia. Es la más acertada. Lo llamativo es que hay un pastor que se queda. ¿Por qué? Porque era un pastor de profesión, pero él cuando se queda y ve que todos se van, dicen, esto es el rapto. Él empieza a explicar a la gente que era el rapto lo que estaba sucediendo, y él admite que él lo hizo por profesión y trabajo, pero que nunca realmente había creído, y ahí es como que termina de convertirse. Entonces, eso me daba la escena, la imagen, el cuadro de que habrá gente que se cree y ahí se dé cuenta de que era verdad y comenzará a creer. Y esos serán los que se tendrán que bancar la tribulación, pero empezarán a predicar el evangelio a los que se hayan quedado. No, la tribulación son 7 años, 3 tiempos. Y después viene, o sea, después de la tribulación entendemos que vienen los 1000 años que el diablo no va a estar, que va a haber paz, que no va a haber maldad. Insisto con esto, que es lo que pregunta Brendan. Va a haber paz, no va a haber maldad porque el diablo no va a estar. Creo que el pecado que va a haber es el que traemos todos de origen, la incredulidad, darle la espalda a Dios. Tal vez no haya maldad, pero seguirá habiendo incredulidad con la posibilidad de que reciban el evangelio para que puedan creer, y en el juicio eterno, después del milenio, tengan la posibilidad de sumarse a los que ya estemos allá. ¿Cuántos dicen amén? O sumarse a los que van para el otro lado. ¿Sí?
Sí. Gracias. La tribulación lo que se describe es cuando asume el anticristo con un orden de gobierno mundial. Al principio, lo primero que se dice, se entiende que la primera señal que a los que creemos en la Escritura nos tiene que alertar es que va a ser el que concilie la paz entre Palestina e Israel. Porque cuando eso suceda, es la señal definitiva de que el fin de los tiempos ha llegado. Todavía no pasó eso porque todavía el anticristo no está gobernando. ¿Quién me quiere ser No, para mí no está el anticristo. Me están haciendo salir de tema, y me quieren sacar con tirabuzón lo que no tengo que decir. Para mí, para mi entendimiento, mi criterio o tal vez mis ganas, ya está el falso profeta, el que prepara el camino al anticristo. Y viene a ser la persona que está tirando lazos de paz en todos los ámbitos religiosos y gubernamentales. Bien, sigamos. Termino con la idea de la tribulación. ¿Ves? Me hicieron salir de la pregunta. Entonces, va a iniciar con esa paz, pero después va a empezar un caos tremendo porque imagínense si hay caos en un país, en un solo país, a causa de las divisiones ante ese gobierno, imagínate con un gobierno mundial, con una autoridad mundial que determine una idea para todo el mundo. Eso va a provocar cada vez más caos y como el diablo va a reconocer que son sus últimas cartas, la maldad va a ser como nunca se haya visto sobre la tierra. Entonces, solo por 7 años. Por eso se habla de dos periodos, la tribulación y la gran tribulación. Y ahí es donde entra la duda de que si la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación o antes de la gran tribulación. Bueno, sigamos. Juicio número 2. El gran trono blanco. Apocalipsis 20, desde el 7 al 15. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a fin de reunirlos para la batalla, cuyo número es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió fuego del cielo y los devoró. Específicamente esto que dice acá es lo que genera la duda de decir, bueno, al final la ciudad amada va a ser un ámbito espiritual o un ámbito en la tierra. Este versículo me da la pauta de que debería ser en la tierra, porque dice que rodearán el campamento. Pero el fuego del cielo descendió y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vi un gran trono blanco. ¿Dónde estamos acá? Bien. Y al que estaba sentado en él, ante cuyo rostro huyeron la tierra y el cielo y no fue hallado lugar para ellos. Ahí es donde lo material desaparece por completo. Hasta ahí llegó toda la creación material. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, en pie delante del trono. Y unos rollos fueron abiertos, y otro rollo fue abierto, el cual es de la vida. Otra traducción, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que habían sido escritas en los rollos según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no fue hallado inscripto en el rollo de la vida fue lanzado al lago de fuego. Escatológicamente, entonces, podemos ordenar los acontecimientos en este orden que los hemos ubicado, entendiendo que los muertos en Cristo resucitaremos en su advenimiento, en la
parusia, la venida del Señor como autoridad indiscutida, para convivir en la ciudad santa durante un tiempo más, el milenio, hasta la resurrección para juicio de los muertos que no creyeron. En este último hecho podemos identificar, este último hecho es el que podemos identificar como el día final. Aunque no está en la Biblia escrito literalmente juicio final, el del gran trono blanco vendría a ser el famoso juicio final. El día del gran juicio, dice la Escritura, donde definitivamente se consume el juicio eterno y los que estén inscritos en el libro de la vida pasarán a una eternidad en el reino de los cielos y los que no estén inscritos pasarán a una eternidad en el infierno. ¿Bien? ¿Me siguieron bien hasta acá? Perfecto. Insisto con esto. Es mi manera de interpretarlo y como yo leyendo varias cosas pude ordenarlo de una manera relativamente coherente. ¿Ok? Vamos ahora al asunto doctrinal. Estamos excelentes, como que me quedé justo a la mitad de la clase. El aspecto doctrinal, que es el que nos tiene que interesar a fin de cuentas para la vida misma, porque está bueno, interesante, a algunos nos resulta interesante saber cómo va a ser lo escatológico, pero a fin de cuentas ni nos suma ni nos resta para nuestra vida cotidiana. La expresión, llega el invierno y se hace sentir, la expresión juicio eterno está relacionada con la idea de gobierno eterno y no tanto con un castigo o separación de los buenos y los malos, porque siempre lo hemos visto así, porque siempre hemos visto cuando se habla de juicio de lo que hemos hablado recién, aquel día. Pero el término juicio a lo largo de la Escritura está utilizado mucho más en un sentido de gobierno, aplicando sin duda penas y castigos en muchos de los casos, pero de una u otra manera, ya sea como castigo, como decisión o como norma de justicia, el sentido final es aplicar gobierno, porque la ejecución de un gobierno mediante juicios es la manera práctica de llevar a cabo la vida cotidiana. ¿Cómo procedemos nosotros en nuestro día a día? Con juicios. Hace frío y tengo que tomar una decisión para ver qué almorzamos. Yo tenía en mi menú milanesas con ensalada, pero a la madrugada sopló el viento sur y resulta que nos levantamos y hace 7 grados de temperatura. Entonces, yo no soy de la idea de que se hace frío algo calentito y se hace, yo como lo que me apetezca y tenga a mano, pero bueno. Pero si te guías un poco por lo que climatológicamente nos lleva, se nubló, está el día gris, hace 7 grados de temperatura, entramos en lo que se llama crima, el término que vimos que es juicio, que también se traduce como crisis. Es una crisis. Las crisis son los momentos en que tenemos que tomar decisiones, determinaciones para juzgar con criterio qué hacer. Eso es gobernar. Tenemos que ejecutar gobierno sobre qué vamos a almorzar. Entonces decís, ¿sigo con el menú previsto de milanesa con ensalada o me hago una buena polenta blanca con chorizo? Y ahí entra el gusto de cada uno. Pero el contexto en el que vivimos cotidianamente nos lleva a esas circunstancias bien cotidianas, simples y sencillas de crisis que determinan un juicio. Entonces, gobernar mediante juicios es la manera práctica que nosotros llevamos a cabo en nuestra vida cotidiana. ¿Cuánto más entonces Dios, como juez, tiene que hacer justicia?
¿acaso el juez de toda la tierra no hará justicia? Le planteó Abraham a Dios cuando éste le dijo, mira, estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, las voy a exterminar. Y si se acuerdan la historia, Abraham le empieza a hacer un planteo para salvar a su sobrino y le dice, ¿acaso el juez de toda la tierra no va a hacer justicia? Lo que Abraham hace es exponer su reconocimiento de Dios como juez, pero hace referencia a la función de juzgar, pero no en el sentido de castigar o condenar, sino de establecer justicia, porque lo que el amigo de Dios le estaba diciendo, está bien lo que decís de esa ciudad, que son malvados y merecen ser aniquilados. Pero está mi sobrino que yo sé que no es malo. Es injusto que él caiga en el castigo. Entonces, aplicar justicia sería juzgarlo con libertad. Entonces vemos que juicio también es un premio, no solo castigo. Porque Dios en realidad no tiene en su naturaleza castigar, sino que la naturaleza de Dios es hacer justicia. Al que obra apropiadamente en referencia a normas y valores establecidos, la justicia será un beneficio, un premio, un fruto, un resultado favorable, pero al que obra en contra de los valores morales establecidos, el resultado del juicio será castigo, condena, sentencia. Entonces claramente entendemos que si de gobernar se trata, no es posible ejecutar gobierno sin aplicar justicia. ¿Bien? Y Dios no pretende gobernar desde el día final. Entonces pensar en juicio como un acontecimiento del gran día final es incoherente para con la naturaleza de Dios como hacedor de justicia desde la eternidad y desde el inicio del tiempo. ¿Me van siguiendo? Me queda la duda si me van siguiendo. Esta manera de aplicar justicia de Dios, esta manera de gobernar, esta manera de llevar a cabo juicios permanentemente, conlleva a que el ser humano sea juzgado cada día. Y al final del tiempo en la tierra, el ser humano ya tendrá el resultado del juicio. Hebreos 9:27. Y tal como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Este verso tiene un cierto sentido de juicio final, ya vamos a leer el que sigue, tiene cierto sentido de un suceso definitivo, pero se debería entender más como una decisión de Dios para aplicar su gobierno justo sobre los que viven, para que por la fe y por las obras que han desarrollado en vida, hayan determinado al morir la justicia de Dios desde la eternidad. Conforme a mi fe, conforme a mis obras, yo voy determinando la sentencia. Y el día del juicio, ya tengo el resultado. Es como ver el proceso de un juicio. Cuando uno ve el proceso de un juicio, hay un periodo en el cual se presentan los alegatos, si no me equivoco. Alegatos son las cosas que cuando van exponiendo pruebas, se van presentando los alegatos. Si bien los llamamos juicio a todo el proceso, el juicio en sí mismo sería el día de la sentencia, que es donde, conforme a todos los alegatos que se han llevado y se han analizado, el juez o el
el tribunal, o no recuerdo bien cómo es, dictamina el resultado. Entonces, en el momento del gran día que se da la sentencia, el juicio se fue llevando a cabo durante el proceso. Para nuestra vida es exactamente igual. Vamos juzgándonos nosotros mismos conforme a la fe y obra que llevamos a cabo, para que al llegar al día final simplemente veamos cuál es la sentencia de aquellos alegatos. ¿Sí? Primera Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente en las nubes con los muertos en Cristo que resuciten para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pablo no detalla un juicio en su explicación del día del Señor. Este aspecto puede ser que no tenía parte en lo que Pablo quería exponer en esta carta, como puede ser también tomado como que el juicio ya había sentenciado conforme a la fe y vida de los muertos que resucitaran ese día y los vivos que sean transformados. Podemos tomarlo de dos maneras a este verso, por eso lo incluí. Porque claramente es un verso que está hablando del día del Señor, del rapto, del arrebato de la iglesia y de la resurrección de los muertos en Cristo. ¿Por qué Pablo no menciona el juicio? Tal vez no tenía necesidad de hablar en ese momento. O tal vez entendamos que el juicio ya había sido sentenciado por la fe y obras en vida de los que ese día serán arrebatados. ¿Sí? Es válido asumir entonces que va a haber un momento en el cual todos vamos a estar presentes ante el juez. Pero a ver, ¿quién me dice cuál es la imagen que la tradición, la cultura nos ha generado del gran trono de Dios? Alguien que me describe el cuadro, alguien que sepa mirar una foto, mirar un cuadro y describirlo, ser descriptivo. ¿Cuál es la imagen que la cultura, la historia, el arte de la humanidad nos ha presentado y generado en nuestra mente del momento del juicio? El trono, Dios con el librito, Jesús, ángeles, todos en una fila esperando. Y si no estamos, le cambio la S, le tiro otra opción. Y si ninguno de nosotros estamos en el gran salón inacabable de Dios para que entre toda la humanidad, ¿y dónde estamos? Esa es la pregunta. Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual va a juzgar a la humanidad con justicia en el varón que designó. Obviamente está hablando de Jesucristo. Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz porque sus obras eran malas. Al entender estos versos, el cuadro del juicio debe cambiar en nuestra imaginación. No necesariamente debemos eliminar del cuadro a Dios con el librito. Bajo ningún aspecto tenemos que eliminar a Jesucristo rodeado de ángeles, porque eso está descrito. Pero sí posiblemente tenemos que quitarnos de la escena a nosotros mismos. Específicamente por el verso de Hechos 17:31. En el varón que designó. ¿A quién va a juzgar el Dios juez? Al Hijo, al varón que designó como chivo expiatorio, como representante de la humanidad. Una expresión que en los últimos tiempos hemos repetido
Dios no me ve a mí, Dios no te ve a vos, Dios no ve a cada uno de los seres humanos, Dios ve al Hijo. Dios no tiene millones de hijos, tiene un Hijo. Los que creemos somos uno en el Hijo. Cuando Él ve al Hijo, nos ve a los que estamos en Él. Por tanto, en el día del juicio, el juez verá al Hijo. Al Hijo lo va a ver. Al Hijo lo va a ver sí o sí. Muy bien, excelente. Excelente imagen, descripción. El tema, repito textualmente lo que dijo Sole. El tema es que vos estés en el salón o no. Si estás en el salón, estás en el horno o vas a ir a parar al horno. Porque si estás en el salón, es porque no estás en el Hijo. Al juzgar, ¿es personal o es como iglesia? Me animaría a decir que las dos cosas. Pero la sentencia individual de tu eternidad va a ser de acuerdo a el libro en el que esté anotado tu nombre. Tu nombre. Como iglesia, estaremos en el Hijo. En lo individual, conforme al libro en que estés escrito. Después podríamos entrar en detalles si es alegórico, ilustrativo o es literal, el de que cada uno recibirá su premio conforme al nivel de cumplimiento de propósito. Entonces, vieron que alguna vez alguno se animó a decir, y de acuerdo a que si hiciste todo lo que Dios te mandó o pasaste así como por fuego, va a ser el galardón, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré y tu casa va a ser una mansión. O vas a tener un ranchito ahí al costado de la Villa Santa. Si eso es literal o es una ilustración imaginaria, es un misterio. Sí entiendo que Dios va a juzgar en el Hijo a la iglesia para darle acceso al reino eterno y según los libros que ya vamos a detallar, a cada uno. ¿Sí? El juicio fue dado al Hijo, lo que implica que todo aquel que esté en el Hijo será salvo y todo el que haya rechazado al Hijo será enviado al infierno, al fuego que no apaga. El juicio en sí mismo está siendo ejecutado permanentemente en las decisiones, crima, ahí volvemos al término original, en las decisiones que las personas tomamos en vida temporal, porque estas decisiones producen resultado en la vida eterna, aionios. Los hombres que aman la luz están en el Hijo, pero la condenación fue que muchos hombres amaron más la tiniebla, esto es rechazar al Hijo, por tanto, uno y otro establecen la sentencia eterna mientras viven. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Hebreos 2:2. Si el mensaje que los ángeles anunciaron fue verdadero y toda desobediencia recibió su merecido castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta gran salvación? El cuidado de esta salvación no puede ser de otra manera más que viviendo cada día con la sentencia de aplicar la verdad o la desobediencia. Para que el día de la salvación, ¿cuándo es el día de la salvación? Conforme a lo que estudiamos en la primera clase. ¿Cuándo soy salvo? Bien, gracias. Cuando termino mis días acá en la tierra. Ya me perdí lo que iba leyendo.
El cuidado de esta gran salvación no puede ser de otra manera más que viviendo cada día con la sentencia de aplicar la verdad o la desobediencia para que el día de la salvación, al final del tiempo, el juicio ya esté determinado conforme a lo que se vivió, conforme a lo que se creyó, conforme a las obras. En pocas palabras, el día del juicio eterno, la sentencia estará determinada conforme a la evidencia de una vida en el tiempo. Quien vivió como resucitado accederá al reino. Quien vivió como muerto accederá al infierno. ¿Sí? ¿Vamos bien o hay dudas? Sigamos entonces. Es interesante ver cómo la palabra va haciendo referencia a libros, a rollos o a registros donde todo está escrito para que sean los argumentos, los alegatos, las evidencias, las pruebas que el juez tendrá que analizar. Daniel 7:10. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Apocalipsis 20:12, y los libros fueron abiertos. Los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Las visiones de Daniel y Juan hablan de los libros que el tribunal usa para el juicio. Por las muchas traducciones se puede hacer complejo determinar exactamente cuáles o cuántos son estos libros. Sin ninguna discusión existe el libro de la vida. Ese no tiene ningún tipo de debate. Existe y está mencionado específicamente. Se puede mencionar también el libro de las obras y algunos separan el libro de los pecados. Para mí el libro de los pecados está dentro del libro de las obras, según lo que vamos a leer. Libro de la vida. Lucas 10:20. Sin embargo, no se alegren de que los espíritus les obedezcan, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Filipenses 4:3. Sus nombres ya están en el libro de la vida. Apocalipsis 3:5. El que salga vencedor recibirá ropa blanca. No borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre ante mi Padre y sus ángeles. Sigamos. Apocalipsis 20:15. Y el que no estaba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Apocalipsis 21:27. No entrará en la ciudad santa nada impuro, ni los idólatras ni los mentirosos. Solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 17:8. Los moradores de la tierra que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida desde la creación del mundo, se pasmarán de asombro al ver aparecer a la bestia después de muerta. No sé si son todos, pero son varios de los versos en los cuales se menciona el libro de la vida. Por lo que leemos, claramente el libro de la vida no está siendo escrito cada día de la humanidad, sino que Dios ya lo tiene establecido por su presciencia y conforme a la elección de cada hombre en su camino desde antes de la creación del mundo. Dios no va a... Facu está en la clase usando el celular, lo borro, está tomando nota, está tomando apunte. Creo, bien. Está tomando nota, entonces Facundo Jara, lo anoto en el libro de la vida. No, el libro de la vida ya está escrito. Hay algunos versos, y lo menciono por si alguno lo encuentra o lo escucha, que hace referencia a que podemos llegar a ser borrados del libro de la vida. Personalmente lo considero inapropiado porque si Dios ya nos predestinó conforme a su presciencia y ya escribió el libro de la vida, claramente no podría a la mitad del tiempo estar borrándolo, ¿cierto?
Sería como arrepentirse y volver a la eternidad y en la eternidad poner un lapso de tiempo para poder borrar y continuar de vuelta a la eternidad. Es una incoherencia desde la eternidad. Entonces creo que no. Lo menciono porque está. Inscribe mi nombre en la oración de fe, sí. Perdona mis pecados y inscribe mi nombre. No, ya lo escribí, ya está. Estás haciendo la oración de fe porque ya está todo listo, ya estás conmigo acá, tranquilo, pasa. ¿Cómo sabe que lo escribió? Si estás haciendo la oración de fe, genuinamente, es porque ya estás escrito, porque ya resucitaste y porque ya ascendiste al cielo y estás sentado en lugares celestiales con Cristo reinando en la eternidad. Si la estás haciendo de la boca para afuera, tal vez ya estás, pero todavía no te llegó el momento, o tal vez nunca llegues y nunca fuiste escrito. Efesios 2:10. Somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios de antemano ya había planeado. Si ya las había planeado de antemano es porque ya estábamos. Ahora cabe la pregunta, ¿cómo puede Dios ser justo si Él de antes de crear el mundo ya había planeado las buenas obras que cada uno de nosotros habrá y ya sabía las malas obras que otros harán? ¿Cómo puede ser justo? Respuesta, porque ya había visto los corazones y las decisiones que tomaríamos. Un aplauso. Romanos 1, 20, 21. Lo invisible de Dios se deja ver por medio de la creación visible, por lo que nadie podrá excusarse diciendo que no sabía si Dios existía o no. Sin embargo, aunque lo sabían muy bien, no quisieron ni adorar a Dios ni darle gracias. Al contrario, se pusieron a concebir ideas estúpidas y en consecuencia sus necios entendimientos se oscurecieron. Romanos 2, 14 y 16. Cuando los paganos que no conocen la ley actúan conforme o de acuerdo a la ley, aunque nunca hayan tenido escrita la ley de Dios, son ley para sí mismos. Si lo digo en criollo, aunque no hayas leído la Biblia, pero sos generoso y amás a tu prójimo, ya estás cumpliendo la ley, aunque no la conocías. Aunque los paganos, los incrédulos, no tenían ley, porque no se regían por la ley, habrá muchos de los paganos y de los incrédulos, de los gentiles, que hayan sido juzgados por la ley conforme a sus obras. Ellos muestran que la ley de Dios está escrita dentro de ellos mismos y su conciencia los acusa a veces y a veces los excusa. Y así Dios juzgará en aquel día por medio de Jesucristo hasta los secretos de todas las personas. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo acá? Yo por ahí muchas veces me he hecho un planteo que lo he respondido según mi lógica y coherencia, y por ahí no me vino a mente este verso. ¿Qué pasa con aquel, para ir al caso extremo, que muere inmolado, suicidándose por causa de un Dios, porque así lo educaron, así creció y nunca tuvo acceso a saber que existía un tal Jesús, que existía un libro que se llamaba Biblia, y solo creció en un círculo cerrado y no tuvo conocimiento de otro nombre que el de ese Dios que le enseñaron, con la ley que le enseñaron y que lo debía amar de esa manera. Entonces, con todo su corazón amó a Dios y entendió que la manera más sublime de darle amor y adoración a Dios era inmolándose. Entonces tomó la decisión de hacerlo. ¿Cómo puede Dios enviar el infierno a esa persona?
Yo muchas veces he pensado en eso. Dije, ¿cómo puede Dios enviar al infierno a esa persona? ¿No podría acaso tener misericordia y clemencia? Podemos ser legalistas con la gracia y decir, pero la Biblia dice, el que no creyere en Jesús, Lola, está acabado. Pero ¿cómo creerán si nadie les predica? Entonces, Pablo dice, la ley de Dios está escrita dentro de ellos mismos. Su conciencia los acusa a veces y a veces los excusa. Esto es conforme a lo que hayan hecho. Si los acusa del mal o los excusa de no creer porque no supieron. Si no tienen conocimiento intelectual de Jesús y su gracia, pero dentro de ellos reconocen a un Dios y su misericordia, Dios juzgará en aquel día por medio de Jesucristo hasta los secretos. ¿Qué va a juzgar Dios? Conforme a la conciencia de Dios, de acuerdo a lo que hayan podido acceder a ver en su espíritu. ¿Me explico? ¿Cómo llegué ahí? Es decir, Dios conoce los corazones de todas las personas que nacerán en la historia de la humanidad, por el hecho de que es eterno, y Él conoce de antemano el final del tiempo. Conforme a ese conocimiento anticipado, es que desde antes de la materialización del mundo, Dios pudo escribir estos libros, y conforme a eso es el juicio, y ese juicio es el que cada hombre se ejecuta. Entonces Dios conoce, y Dios conoce que habrá personas que no sepan nunca de Jesucristo, pero conforme a su conciencia y sus secretos más profundos, es que Dios los juzgará y los tendrá escritos en uno u otro libro. ¿El problema quién lo tiene? En realidad, mal que nos pese, entre comillas esto, aquellos que conocemos la palabra. Porque a medida que hay mayor conocimiento, mayor es la exigencia que uno tendrá para que sus obras no lo juzguen. Aquellos que no conocen la Escritura, con el solo hecho de observar la creación, deben reconocer a un creador. Un ateo, por más que crea en el Big Bang, ve la creación y no puede atribuirle al Big Bang. Hace poco conversaba con un muchacho que creo que es ateo por lo que me explicaba, y me explicó en un libro de no me acuerdo quién, que desarrolla todo más o menos como el Big Bang, lo atribuye todo a una cuestión de acontecimientos físicos, pero tiene un detalle que se llama el ajuste fino. Porque, le digo, ¿qué es eso? Dice, este hombre explica todo de manera física, con física y química, cómo puede haberse dado la creación de todo lo material que existe. Pero deja un lugar a la duda en el ajuste fino. Porque si bien todo lo creado tiene fundamento explicado desde la física, la parte que todavía no tiene un detalle de cómo surgió es cómo puede ser que todo se mueva, gire de una manera tan exacta que no colisione. O sea, porque nosotros estamos en un sistema solar que tiene millones y millones y millones de años, en el que la misma física asegura que si uno de los planetas se desviara tan solo milímetros, al cabo de un tiempo se produciría una colisión entre los planetas. Entonces, hasta esta teoría totalmente atea, anticreacionista, atribuye un lugar a una mente superior que tiene que haber hecho ese ajuste fino. Entonces, con el simplemente hecho de ver la creación,
es inminente reconocer a un ser supremo, a un Dios creador. Entonces, conforme a ese conocimiento, van a ser tus obras. Ahora, si aún reconociendo un Dios creador, te haces una imagen de madera tallada y la adorás, netamente estás pecando. Aunque no sepas el nombre de ese Dios, aunque no sepas cuál es su norma, su ley, sus valores, su moral, su ética, aunque no sepas cómo fue que creó todo, el simple hecho de reconocer a un creador supremo ya te implicaría adorar solo a ese creador, ¿sí? Entonces, ¿cuánto más a nosotros que hemos conocido el Evangelio, nuestra conciencia nos exige obras? Porque si yo no sé que algo no es correcto, no me va a juzgar mi conciencia de cometer ese acto incorrecto. Ahora, cuando supe que es correcto, ya está, no lo puedo eludir más. Un niño, por ejemplo, hoy me pasó que mi hija tiene una compañera que dice que ama México y los mexicanos, entonces habla con términos y expresiones mexicanas. Y hoy Hannah repitió una frase. ¡No!, le dije yo. Y me abrió los ojos como diciendo, ¿qué tiene malo? No, le digo. Tal vez acá no signifique nada, pero en mexicano es muy obsceno lo que acabas de decir. Pero ella lo dijo en inocencia y en diversión. Ahora, si mañana lo repite, su conciencia la juzgará porque ya sabe que eso está mal. Y acá es donde decís, bueno, pero más fácil me hubiera sido la vida sin conocer la Biblia, a Cristo, no quiero estudiar más nada, no quiero saber más nada para no sentirme mal cada vez que lo haga. Y ahí entra el criterio de cada uno de cuánto más parecido a Jesús quiere ser. El que le queda el saco que se lo ponga. El conocimiento de Jesucristo como Hijo de Dios y su esencia de misericordia y justicia hace que en nosotros esté implícita la necesidad de vivir actuando con misericordia y justicia. Y es nuestra propia conciencia la que nos juzga si aplicamos o no estos aspectos. Cuanto más conocemos a Jesús, más conocemos de su gracia, misericordia, justicia y verdad. Y cuanto más recibimos revelación de esos aspectos, nuestra conciencia más nos va a exigir. Y eso hace que el juicio eterno lo vayamos desarrollando día tras día con nuestros pensamientos, fructificando en obras, ¿sí? Entonces, el libro de la vida ya está escrito, pero lo miremos desde el punto de vista de Dios antes de la creación del mundo, cuando tenía papel y lápiz en mano y que miraba la historia de la humanidad. Dice, ¿lo escribo o no lo escribo? ¿Lo escribo o no lo escribo? Conforme a lo que vayamos haciendo nosotros. Dios lo escribió, pero nosotros le fuimos dictando. Desde el más allá le fuimos dictando al más atrás. Segundo libro, el libro de obras, y vamos a ir más rápido porque estamos en hora, pero no importa. Es la última de estos, así que nos vamos hasta las 11. Nehemías 13, verso 14. Dios mío, recuerda estas acciones mías y no borre las obras de misericordia que hice en la casa de mi Dios. No borre las obras, ya está hablando de que en algún lugar está escrito. Malaquías 3:16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y los que piensan en su nombre. Salmo 56:8. Lleva la cuenta de mis lamentos, has recogido todas mis lágrimas y las has guardado en un frasquito. Estaba muy tierno David. Has anotado cada una de ellas en tu libro. Apocalipsis 22. Y los muertos fueron juzgados
por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. 2 Corintios 5:10, cada uno recibirá lo que merezca por las obras, por las buenas o las malas obras que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Romanos 2, 5 al 8. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la justicia. La salvación es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe, y eso no está en discusión. Pero el entendimiento de Dios permite comprender que Él tomará en cuenta nuestras obras al final de nuestro camino, ya que podemos confesar una fe en la obra redentora para alcanzar salvación, pero en nuestro interior seguimos rechazando a Jesucristo, y esto es lo que mencionas antes vos. Y cuando hacemos la oración de fe, ¿estamos o no estamos inscriptos? Depende. Yo puedo confesar con mi boca una fe, pero si de verdad nunca creí, mis obras lo van a revelar. ¿Qué revela si mi fe es verdadera o no? Mis obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe con obras y vamos a ver cuál es la verdadera, dice Santiago 2:17. Entonces, nuestra vida va a ser la que va realmente a revelar qué es lo que hay en nuestro interior, nuestras obras. Galileo Galilei, por ejemplo, no sé si todos conocen la historia, por la duda la menciono rápidamente. Él dijo, era un científico, un físico, que descubrió que la Tierra se movía. Y él aseguró que se movía. Pero decir que la Tierra se movía en ese tiempo era una herejía. Lo que se movía era el Sol. Por esa herejía lo sentenciaron a muerte. Cuando lo estaban por condenar, le dieron una oportunidad. Si públicamente se retractaba, le perdonaban la vida. Entonces Galileo dijo, no me voy a hacer cortar la cabeza por esta pavada. Muchachos, me equivoqué. La Tierra está quieta, el Sol se mueve. Listo, perdonado. Y cuando iba saliendo, dice la historia, no sé si será cierto o no, que pisó la Tierra y dijo, Epur si mueve. Así bajito, como susurrando. Sin embargo, se mueve. Digan lo que quieran, piensen lo que quieran, pero esto se mueve. Sin embargo, se mueve. Y continuó su vida desarrollando estudios, o sea, continuó su obra procurando demostrar que se mueve. Aunque públicamente confesó que no, su vida y obra transcurrió demostrando que sí. No importa lo que tu boca confiese, importa lo que hay en tu corazón. Es decir, no importa lo que alguien pueda decir, sino lo que realmente hay en el interior y que se refleja en obras. Eso va a ser lo que se registra en la eternidad en el libro de obras y repercutirá o no en el libro de la vida. Como para mencionarlo, los que interpretan el libro de pecados, fundamentado en algunos versículos, Isaías 65, 6 y 7, mira, aquí tengo escrito el decreto, no guardaré silencio, daré a cada quien lo que se merece, les daré su merecido pago y no solo por los pecados de ellos, sino por los pecados de sus padres también. Eclesiastés 12, 14, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Mateo 12, 36 y 37, les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho, las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Algunos de los versículos que usan los que sostienen el libro de los pecados. Como dije recién, creo que es parte del libro de las obras. ¿Sí? En conclusión, vamos con la conclusión. El juicio eterno son las decisiones cotidianas produciendo resultados que se perpetúan en la eternidad o se sentencian al infierno. Eso sería, en pocas palabras, en resumidas cuentas, como doctrina, ¿qué es el juicio eterno? Son las decisiones cotidianas, la forma de nosotros administrar y gobernar nuestra vida, produciendo resultados
que se perpetúan en la eternidad o nos derivarán al fuego eterno. Habrá momentos, como lo hemos explicado, de juicios justos ejecutados por Dios en el Hijo, pero todo aquello que hayamos decidido y obrado en el tiempo de vida van a ser los argumentos y fundamentos que ya tendrán sentencia para determinar el lugar de vida eterna de cada persona. Me queda una pantalla más todavía. ¿Comprendido lo de juicio eterno? ¿Alguna duda para ir al cierre de la materia? Bien, seguimos con el cierre, gente detrás de la pantalla. En conclusión, le voy a leer para hacerlo rápido. Es válido mencionar que los rudimentos son doctrina elemental básica para la vida cristiana, entendiendo que doctrina no es una lista de conceptos sobre los cuales creer, que por ahí hemos definido doctrina como el ABC de lo que creemos, sino que la doctrina son las instrucciones y enseñanzas para poder desarrollar una vida que constantemente manifieste la vida de Cristo en sus hijos. Entendiendo esto, sería incoherente pensar en rudimentos doctrinales que solo fueran referentes a un asunto definitivo y pertenecientes solamente al ámbito espiritual. Por tanto, cada uno de estos 6 rudimentos que vimos necesariamente tiene que ser para desarrollar una vida de Cristo mediante los cristianos que conforman su cuerpo en la tierra. ¿Sí? Las doctrinas entonces son para vivir, no para ver dónde vamos a ir a parar. No solamente de símbolos como arrepentirnos y hacer una oración de fe, como bautizándonos metiéndonos al agua, sino para una vida cotidiana. Estos principios elementales nos encaminan en el proceso de apartarnos, es decir, santificarnos y reconstruir nuestra vida. Ese es el objetivo de estos 6 rudimentos, santificarnos apartándonos del mundo para estar en Cristo y así reconstruir nuestras vidas llegando al final de nuestro tiempo con acceso a la eternidad en Dios. Entonces, recuerden que habíamos dividido en 3 grandes grupos los 6 rudimentos. Yo voy a ir desarrollando cada uno brevemente. La salvación, deja esa pantalla nomás porque ahí termina. La salvación entonces es el resultado del proceso por el cual pasa la vida del hombre, es el acceso al reino de los cielos al finalizar el tiempo en la tierra. Se inició la salvación en la eternidad, donde Dios elige a quienes lo aman conforme a su presciencia. Y cuando entra en juego la voluntad del hombre, grupo 1, salir de la vida del mundo, se inicia con el arrepentimiento de obras muertas, determinándose a no volver a pecar. Y esto le permite al hombre salir en su pensamiento de la carne. Eso vendría a ser sintetizadísimo el arrepentimiento de obras muertas, determinarse a no volver a pecar, y esto es lo que nos permite en nuestro pensamiento salir de la carne. Ya empezamos a pensar desde el espíritu, al menos pensar, no lo consumaremos todavía, pero pensamos. Este paso genera la fe en Dios, que introduce en nuestra alma, nuestra voluntad al espíritu para poder empezar a escuchar y obedecer a Jesucristo como nuestra dirección soberana de la vida. En el grupo número 2 ya entramos a la vida de Dios. Los bautismos es lo que nos hace salir de las prácticas corruptas porque nos separa de la tiniebla para acceder a la luz. Entonces ya con luz podemos identificar todos aquellos hábitos, costumbres y prácticas que pertenecen a la tiniebla. E inmediatamente se acompaña eso de la imposición de manos, que es lo que nos permite
entrar a los hábitos santos. Salimos por el bautismo de los hábitos corruptos y entramos a los hábitos santos porque se lleva a cabo una transferencia, una delegación, una comisión para poder tener autoridad o recibir por autoridad una práctica cotidiana y servicial de la vida y de los ministerios, hasta hacerlos hábitos santos naturalmente en nosotros. Y en la última etapa, el grupo número 3, nos lleva a vivir como hijos de Dios. La resurrección de muertos nos hace definitivamente salir de la tierra, aunque todavía estemos acá. Biológicamente estamos vivos, pero dejamos atrás la conducta interior que proviene de la carne para acceder a ser transformados al interior espiritual de Dios, y aunque estemos en este mundo, ya hemos salido de la tierra. Y finalmente, el juicio eterno, las decisiones que cada persona toma conforme a su interior, determina el juicio eterno, permitiendo que el gobierno provenga de Dios para dar acceso a la vida en el reino de los cielos. Sin ninguna duda, cada uno de estos pasos es el proceso en el cual alcanzamos la plenitud y podemos vivir como verdaderos hijos de Dios, manifestando su presencia, viendo desde la eternidad y no solo proclamando la eternidad, viviendo lo eterno, manifestando lo eterno. No es a cuándo tenemos que enfocar nuestra vida, no es a la cruz, no es a de dónde Dios nos sacó, sino es a dónde estamos posicionados. Perdón, es al revés lo que quería decir. No es a dónde nos ubicamos, en la tierra, en el cielo, es a cuándo, en el tiempo o en la eternidad. No es a dónde, es a cuándo, como le dice el señor Pigodi a Sherman. Si no vieron la película, lo lamento. No es a dónde ir para vivir como hijos de Dios, sino es a cuándo ir. ¿A cuándo vamos? ¿Al tiempo o a la eternidad? Conforme a eso vamos a vivir. Cerramos de esta forma los rudimentos. Padre, danos luz, entendimiento, gracia y verdad, para que no solo los sepamos, sino que los podamos empezar a vivir cada día de nuestra vida y así forjar un cuerpo, una iglesia firme, fuerte desde lo espiritual para ya no divagar en la inestabilidad emocional y carnal que los seres humanos tenemos. Que sea tu voz, tu palabra, afirmándonos, fortaleciéndonos, estableciéndonos y perfeccionándonos para ser manifestadores de tu reino en esta tierra. En el nombre de Cristo Jesús, amén.